¿Cómo les El fue maestro con su Roy. tarea? Arqui, yo no le he podido entregar los resúmenes de las clases que nos pidió, pero en esta semana ya me pongo al corriente con esas. Sí, Rosy, por favor, porque es bien importante que tengamos esas evidencias también, porque, bueno, pues eso es lo que nos está dando como que la pauta para que tengamos, digamos, como que la prueba de que estamos haciendo precisamente las sesiones de cada semana y todo eso. Pero bueno, igual ya te pones al corriente esta semana, Fortis. Sí. Ya se acaba de conectar también Meli. Ok, pues ahora sí, entonces muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una linda semana. Buen día. Y, bueno, como sabrán, el día lunes tuvimos la evaluación, que fue, bueno, más que nada como un examencito oral, así de manera muy, muy rápida, ya que, pues, bueno, teníamos como que tener la prueba también de, evidentemente, de que pues estamos poniendo atención en clases. Entonces, como que sí hubo por ahí unas complicaciones con algunos de ustedes, sobre todo en el sentido de que se les complicaba a lo mejor algún nombre o asimilar como que como tal las corrientes del arte que hemos venido viendo. Entonces, bueno, el día de hoy ya tenía yo programado comenzar con lo que era el tema número 2, que es el movimiento dadaísta. Pero dada la situación, sí me gustaría mejor que hiciéramos un repaso para que nos quede como que, bueno, un poquito reforzar más que nada, reforzar sobre todo la cuestión de todo lo que hemos venido viendo, todos los subtemas de lo que es el tema número 1, que fue todo el arte contemporáneo. Entonces, les voy a compartir la pantalla, muchachos, para que vayamos viendo todo esto. Nuevamente, va a ser a manera de repaso. Avísenme cuando ya vean la pantalla. Si ya la ven, me avisan, por favor. ¿La logran ver ya? Sí, ya se ve la pantalla. Sí, ok. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a darle un repaso rápido a esto, muchachos, porque el tema que vamos a ver el día de hoy, bueno, el tema con el que vamos a iniciar el día de hoy, que era el movimiento dadaísta, la verdad es que es un tema súper, súper interesante, pero sí me gustaría que reforzáramos todo lo que hemos venido viendo, les digo, en el tema número 1, y de esta manera, pues, poder reforzar así que, pues, lo que viene, y lo que tenemos por ver, o lo que tenemos por analizar en el tema número 2. Sí, entonces, vamos a darle un repaso muy rápido para, les digo, recordar lo que ya habíamos visto en las sesiones pasadas. Vámonos con lo que es la definición del arte, que ya, bueno, ya todos sabemos lo que es el arte, que proviene de lo que es la palabra ars, o del latín ars, y que se supone que significa, o que es un método por el cual el ser humano, por medio de herramientas, ya sea plásticas, lingüísticas o sonoras, expresa una idea o expresa un sentimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que para nosotros, bueno, podría ser la definición de arte, y que en sí lo que a nosotros nos interesa es el arte contemporáneo, que es nuestra materia. ¿Sí? Entonces, el arte contemporáneo nos dice que contemporáneo quiere decir una época inmediata, o sea, quiere decir lo que yo estoy viviendo en este momento, en el momento en el que yo estoy desarrollándome, en el momento en el que yo estoy viviendo. ¿Sí? Eso es lo que significa contemporáneo. Por lo tanto, el arte contemporáneo entonces será que es aquellas producciones, aquellas creaciones que se estén realizando en el momento en el que yo estoy viviendo. ¿Sí? Y como tal, la materia de lo que es arte contemporáneo nos dicen grandes estudiosos o nos dicen algunos expertos de arte que el arte contemporáneo se considera que surgió a partir de lo que fue la segunda, lo que es el siglo XX y lo mundial, es que nosotros tenemos un desarrollo de corrientes artísticas muchísimo más amplia y una gran variación, ¿no? Entonces,
Ustedes ya saben que estas corrientes en sí comenzaron a distinguirse o comenzaron a hablarse a partir de lo que fue, por ejemplo, el impresionismo, ¿no? Que fue la primera corriente que nosotros vimos. Bueno, entonces, pues vamos a decir, lo que es el arte contemporáneo, pues se define como el conjunto de manifestaciones artísticas que surgieron a partir de lo que podemos entender que el arte contemporáneo, pues es relativo a cada época, ¿no? Porque, por ejemplo, era lo que hablábamos las sesiones pasadas, el hecho de decir arte contemporáneo, pues estoy hablando de una época completamente moderna, pero grandes estudiosos nos dicen que este arte contemporáneo o el arte moderno comienza a distinguirse o comienza a reconocerse a lo que es el siglo XX, a partir de que surge el siglo XX y a partir de que nos da la Segunda Guerra Mundial, este gran evento de la humanidad, ¿no? Una de las corrientes principales que nosotros estuvimos viendo y que es el subtema número 1 de nuestro tema, es el impresionismo. ¿Sí, Chuy? Está intentando entrar Roy, nada más que dice que no le acepta la entrada. Perdón. Sí, cierto, aquí está, ya. Y alguien de ustedes, por favor, ¿me puede recordar lo que es la corriente del impresionismo? El impresionismo eran pinturas, bueno, en el arte eran pinturas que no tenían como un trazo fino, eran como muy trazos pequeños y gruesos, algo así. Pero en sí, Rosy, ¿qué es la corriente del impresionismo? Además, bueno, tú me acabas de dar una de las características con las cuales se elaboraba este tipo de arte, que es, por ejemplo, en la cuestión de la pintura. Pero si yo te digo a ti, bueno, entonces háblame de lo que es como tal la corriente del impresionismo, de qué se trata, cuáles fueron sus principales características en cuanto a lo que es de manera general en sus representaciones. Los sentimientos sí, todo tipo de sentimientos que tenían los pintores, por ejemplo, sus tristezas, que eran como que lo que más predominaba en las pinturas, todas sus traumas, la muerte, todo lo Eso feo. Ajá. Eso fue el expresionismo. ¡Ah! Sí, acuérdense que para que nosotros, bueno, podemos utilizar nuestro sentido común, como tal nos dice, el impresionismo, ¿a qué le suena? A impresión. ¿Sí? Impresionismo, impresión. Sí, los artistas de la época del impresionismo buscaban siempre plasmar aquel momento que estaban viendo y trataban de plasmarlo, llevarlo a lo que era la pintura o en todo caso también lo que era la literatura o lo que era también la escultura. ¿Sí? Las personas que vivieron en la época del impresionismo nos decía que el impresionismo se le conoce, pues, obviamente a uno de los principales movimientos artísticos de lo que es el siglo XIX y se desarrolló sobre todo en lo que fue el ámbito de la pintura. En sí, lo que buscaba el impresionismo era precisamente captar ese momento que se estaba viendo, que se estaba apreciando y era la intención de llevarlo a cabo o de plasmarlo dentro de una pintura, ¿sí? Entonces, eso es, acuérdense, el impresionismo. Evidentemente, el impresionismo también abarcó otros campos, como lo fue la música, como lo fue la literatura y evidentemente la escultura y la arquitectura. Aunque evidentemente la mayor o el mayor rango donde nosotros vamos a poder apreciar este tipo de corriente artística va a ser en la pintura, ya que tuvo una amplia representación por parte de muchísimas personas, entre las cuales pues destaca, por ejemplo, el gran pintor y pionero, también uno de los pioneros del impresionismo y del post-impresionismo, Paul Cézanne. Aquí están viendo en su diapositiva, nos dice, el término impresionista se le atribuye al crítico de arte Louis Leroy. Este señor, cuando ve un cuadro de Monet que se llama Sol Naciente del año 1873, estaba expuesto pues en una galería de arte junto con otras pinturas que también eran muy similares
Y bueno, él hizo la expresión, estos pintores son impresionistas. De aquí es que se le atribuye el nombre de impresionismo a esta corriente artística, ¿sí? Gracias a este señor Luis Leroy. Muchachos, si tienen alguna duda, si quieren que lo platiquemos de otra manera como para que nos quede un poquito más claro, con toda confianza, porque sí me interesa que traten y que puedan ustedes diferenciar una corriente artística de otra por medio de las características específicas que tenemos de cada una. Y es bien sencillo, porque, por ejemplo, dentro del impresionismo, lo que el artista buscaba era plasmar aquel momento que estaba viendo. ¿Sí? Este señor es Edouard Manet y él, pues podría decirse que fue uno de los fundadores de este movimiento o de esta corriente artística, de este movimiento artístico. Entonces, llevar a sus pinturas lo que él estaba viendo. ¿Cómo? Por medio de pinceladas bastante definidas y el uso del color. Sí, el uso del color fue bien importante dentro del impresionismo, ya que tenemos la saturación de luces y también, bueno, algunas sombras para recalcar o para poder resaltar algún elemento, o sobre todo natural, o algún elemento humano que estaba viendo el artista. ¿Sí? Nos dice que el impresionismo fue también una corriente la cual pues sí fue bastante aceptada, sobre todo en París, que fue donde surge. Y bueno, en cuanto a lo que ven las principales representaciones, nos dice que en el impresionismo nosotros lo que vamos a encontrar siempre van a ser en su mayoría paisajes, ¿sí? Que es a diferencia de otras corrientes artísticas que van surgiendo después. Evidentemente todas están enlazadas. ¿Por qué? Porque unas tienen inspiración en otras. Bueno, dentro de las características principales del impresionismo, nos dice que ellos buscaban y siempre trataban de plasmar la luz en sus pinturas, por medio de la combinación de colores y pinceladas. ¿Sí? No tanto ya que estuvieran ellos casándose con una idea romántica, porque vinieron a remasterizar completamente la idea del arte que se tenía en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que evidentemente nosotros traíamos todavía la tendencia de todos los artistas, por ejemplo, renacentistas. Si hablamos nosotros de un artista renacentista, vamos a recordar todos a Leonardo da Vinci, o vamos a recordar todos a Miguel Ángel, vamos a recordar probablemente a Rafael Santi, podríamos recordar a Donatello, podríamos recordar a infinidad de artistas, de grandes artistas que vivieron ya fue en Francia, ya fue en Italia, y bueno, en España, y en todas estas regiones donde el arte, bueno, se concentró en una mayor gama. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los artistas renacentistas, y que después vino lo que fue el arte barroco, y así sucesivamente, corrientes en torno a todas estas características maestros del arte. Si se fijan, el tipo de arte y el tipo de representaciones que ellos tenían eran totalmente distintas a lo que ya venimos viendo dentro del impresionismo, ¿sí? Por eso nos dice que ellos buscaban romper ya con el pasado, ellos buscaban romper con lo que venían manifestándose o con lo que se venía plasmando de una manera ya más tradicional y clásica. Cuando llega el impresionismo, los artistas dentro de esta corriente nos dicen, bueno, pues vamos a romper con todo lo que veníamos conociendo. Sí, ya no solamente voy a dibujar siluetas humanas, ya no solamente voy a dibujar figuras humanas, que casi siempre era lo que se resaltaba en aquel tiempo. Si recordamos, por ejemplo, a Velázquez, que fue antes de todas estas corrientes que estamos hablando ahora, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Son características muy similares a una pintura que se venía desarrollando desde lo que es el arte clásico. Entonces, a partir de lo que es el arte contemporáneo, donde ya teníamos otras temáticas y otras formas de representación artística, es cuando empezamos a ver la revolución precisamente que viene en el arte. ¿Sí? Entonces, el impresionismo buscaba plasmar lo que era la luz en sus pinturas, buscaba obtener el momento preciso que estaba viendo el artista y trataba de llevarlo a lo que era su representación artística en el ámbito clásico. ¿Qué quiere decir esto? En el ámbito de la pintura.
algunos de los principales representantes del arte impresionista o de lo que es el movimiento impresionista es Edouard Manet. Él no perteneció de manera formal al grupo de lo que fueron los impresionistas como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, él a lo mejor no participó de una manera oficial, más sin embargo las representaciones artísticas que hacía Edouard Manet pertenecen a este género y a este movimiento artístico. Edgar Degas fue uno de los precursores, también uno de los fundadores del grupo impresionista, y que de hecho hasta la fecha podemos ver muchísimas representaciones de este señor, las cuales pues han sido muy importantes a lo largo de la historia, porque bueno, hay pinturas tanto de Manet como de Degas que incluso que exceden los millones de dólares, aunque no lo crean, ¿sí? Entonces, igualmente lo que son las pinturas de Paul Cézanne, de Claude Monet, de Renoir, de Morisot y de Filippini. Estos señores son los principales representantes del arte impresionista. Paul Cézanne, si se fijan, está subrayado y está en otro color. ¿Por qué? Porque a pesar de que su arte surge en el impresionismo, él se consideró más post-impresionista que impresionista, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí se lo resalta de una manera diferente. Bueno, estos son ejemplos de pinturas o de obras muy importantes dentro de la corriente impresionista, pero me gustaría más que lo fuéramos viendo. Por ejemplo, esta pintura es de Claude Monet, perdón. Claude Monet pintó esta obra en el año de 1873 y la intención que tenía Monet, porque uno es Manet, Edouard Manet y Claude Monet, ¿sí? Para que por ahí nos diferenciemos, ya que son dos personajes que estuvieron dentro de hace mucho, pero, perdón, pero su representación varía un poquito. Por ejemplo, los trazos de Edouard Manet son como más, las pinceladas son un poquito más específicas. Y de Claude Monet, bueno, podemos ver este tipo de representaciones como más distorsionadas, como más difuminadas, ¿no? Es la diferencia entre uno y otro. Entonces, esta pintura se llama Impresión del Sol Naciente. Impresión, pertenece a lo que es dentro del movimiento impresionista, se llama Sol Naciente y es de Claude Monet del año 1873. Vamos a ver a este señor, perdón. Este señor es Camille Pissarro, él también fue un pintor impresionista, él es de descendencia también francesa, y bueno, dentro de sus características, de sus obras, su intención pues obviamente también era lo que es captar las luces o captar la luz dentro de su pintura, y manejaba mucho estos tonos como muy, muy claros y muy abiertos. Este señor pues fue un gran precursor también de lo que fue el arte impresionista. Este es de este señor, esta pintura, ya la habíamos visto previamente, pues evidentemente todo lo que estamos viendo de nuevo, les digo, es un repaso. Esta pintura es de Pissarro, del año 1871, y aquí podemos ver también lo que es toda la captación de luz y después un momento que está apreciando el artista. Este se llama Camino a Versalles y es de Camille Pissarro. Esta pintura también es de Camille Pissarro. Igualmente vemos otra vez las mismas características que mencionábamos, la concentración de la luz, el captar todas estas escenas llenas de luz por medio de pinceladas, y pues por ahí también unas pinceladas más oscuras, pues evidentemente para los contrastes y todo esto. Esta obra se llama El Gran Canal de Venecia y es de Edouard Manet. Vean la diferencia que hay entre una y otra, ¿sí? Edouard Manet siempre buscaba hacer sus representaciones por medio de pinceladas bien definidas.
Si se fijan aquí, por ejemplo, donde está la lancha, se llama el Canal de Venecia, donde está la lancha o sobre donde está la lancha en el agua, si se fijan, o sea, captamos lo que es la luz, pero las pinceladas sí se ven bien definidas. Esa era una de las características bien particulares de Manet, representaciones por medio de estas pinceladas bien definidas, a diferencia de Monet, ¿verdad? Que Monet era como que una difuminación, utilizaba más lo que era la difuminación, lo que era todavía el uso de colores más claros todavía, ¿sí? Aquí, Edouard Manet siempre también captaba sus momentos, pero por medio de pinceladas, les digo, bien definidas. Esta pintura es aproximadamente del año 1860 más o menos, como del 1860 y tanto, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX. Este señor era francés también. Acuérdense que casi todas estas corrientes artísticas vinieron a desarrollarse pues de este lado del mundo, ¿no? Sobre todo en Francia, algunos de Italia, etcétera, etcétera. Este señor que estamos viendo aquí en esta diapositiva es Edgar Degas. Él nace en París también en el año 1834 y muere en el 1917, también en París. Él se dedicó más que nada al impresionismo, pero también podemos verlo en otra corriente artística muy similar al impresionismo que se llama realismo. ¿Sí? Él además de ser pintor, bueno, fue dibujante, fue escultor y también, bueno, pues un historicista por formación, pero se dedicó pues evidentemente más a lo que fue la pintura. Hasta aquí, ¿nos queda claro lo que es el impresionismo nuevamente? Sí. ¿Sí? Ok, porque me dicen que sí y a la hora del examen no me acuerdo y de esto, ¿no? Entonces, bueno. Continuamos con el post-impresionismo. El post-impresionismo, que por ahí le tocó a alguno de ustedes esa pregunta. Post-impresionismo, ¿a qué te suena? ¿A qué es después? ¿Sí? El post viene después. Post-impresionismo o neoimpresionismo, porque neoimpresionismo, nuevo impresionismo, ¿sí? Estamos hablando del impresionismo también, pero en una etapa ya posterior. ¿Qué quiere decir? Que tuvo una ligera evolución, ¿sí? Entonces, a eso se refiere lo que es el post-impresionismo. ¿Con qué otro nombre lo podemos conocer? Con el neoimpresionismo, que significa nuevo impresionismo. Al neoimpresionismo, bueno, o al post-impresionismo, también se le considera otro movimiento. Les digo, a pesar de que es una evolución del impresionismo, pues estamos hablando de que el postimpresionismo ya tenía otras características también muy similares a lo que se venía desarrollando, pero que más sin embargo, sí podemos encontrar la diferencia que hay entre una corriente y otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí más que el que fuera, digamos, una corriente más, fue, les digo, como una evolución del impresionismo. Venían manejándose los mismos temas, pero en el postimpresionismo nosotros ya podríamos encontrar también aquello, no solamente aquello que el artista veía, sino también aquello que el artista imaginaba. ¿Sí? Aquí esa es la diferencia entre el impresionismo y el postimpresionismo. ¿Qué los define? ¿Cómo los podemos identificar? Podemos identificar al impresionismo y al postimpresionismo. ¿Por qué? Porque tenemos similitudes en cuanto a las representaciones artísticas, en cuanto a los colores, ¿sí? Pero al momento de hablar de temas o de la representación de temas en la pintura, aquí es donde viene la gran diferencia. El impresionismo era lo que el artista veía y representaba. El postimpresionismo o neoimpresionismo era lo que el artista veía, pero que también imaginaba. Vamos a recordar ahora a Paul Cézanne, que Paul Cézanne fue uno de los pioneros del impresionismo, pero es el pionero del postimpresionismo. Hablábamos el otro día, ¿por qué? Bueno, Paul Cézanne, además de que este señor empieza a hacer representaciones de arte que él estaba viendo, además de eso, bueno, pues también ya comenzaba a imaginar, y uno de
de los temas favoritos de Cézanne y de la, bueno, que él buscaba representar, lo estoy buscando, permítanme, muchachos, eran los cráneos, y ya los temas más mórbidos o los temas un poquito más fuera de lo común. Por eso era que se decía que Paul Cézanne, bueno, además de ser uno de los principales representantes del impresionismo, fue más que nada del postimpresionismo. Estos eran los temas que a Cézanne le encantaban y buscaba representar casi siempre este tipo de situaciones ya como más sombrías. Estos temas empiezan a predominar dentro de lo que es el impresionismo y le dan un giro totalmente. Entonces es por eso que ya se consideran postimpresionistas. ¿Por qué? Porque dentro del impresionismo, recuerden, era lo que el artista veía. Y dentro del postimpresionismo ya no solamente lo que veía, sino también lo que imaginaba. ¿Sí? ¿Nos queda claro, muchachos? Bueno, si ya nos quedó claro, bueno, para darle un poquito más rápido a las diapositivas, dentro de la corriente del postimpresionismo, también podemos encontrar o caracterizar a Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, pues, ha sido uno de los artistas, pintores probablemente más importantes de toda la historia del arte. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por sus representaciones muy características y que además de convertirse en un ícono de sus representaciones artísticas, bueno, pues fue toda una celebridad. ¿Sí? Les platicaba que pues él sufría de esquizofrenia y que dentro de sus, bueno, de sus periodos o de sus etapas o de sus momentos que estaba como muy medicado, es que existía la posibilidad de que ahí fuera donde viera él o donde tuviera sus visiones para hacer sus representaciones artísticas. Esto fue muy interesante ya que, bueno, pues él, una vez que estuvo él recluido, fue que se cortó una de sus orejas. Y entonces son cuestiones, ¿no? Y bueno, este señor pues como artista, pues pasó este tipo de situaciones. Esta otra pintura es de Paul Cézanne. Es lo que les comento, ¿sí? Esto se vuelve como que uno de los temas preferidos de Paul Cézanne. Y aquí es donde vemos que efectivamente ya el arte o la representación del arte, sobre todo dentro del arte plástico, ya viene a darle un giro totalmente distinto a lo que veníamos conociendo. Esta pintura se hizo en el año 1901 y se llama Pirámide de Cráneos. Muchachos, si me disculpan un momentito, regreso.
Perdón, muchachos, perdón. Es que tuve que atender la puerta como estoy yo sola, pero ya. Una disculpa, muchísimas gracias por esperar. Bueno, les comentaba, bueno, continuamos con lo que es todo esto del impresionismo y después el post-impresionismo. Sí, entonces podemos diferenciar una corriente de otra bien fácil, sobre todo por los temas que se manejan dentro del post-impresionismo. Sí, entonces esto es más que nada para que ustedes puedan entender una corriente artística y otra. Esta es una representación de Rousseau, o Rousseau, bueno, no sé pronunciar muy bien. Este se llama El sueño. Si se fijan, ya son temas bien diferentes a lo que veníamos conociendo, porque es lo que les digo, vamos en orden cronológico y evidentemente las características que vamos a estar apreciando entre más se acerque la pintura a lo que es el siglo XX, pues la evolución de esta pintura también se va notando sobre todo en uno del otro. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vayan viendo, aquí esta, a pesar de que se considera impresionista, pues estamos viendo que evidentemente tiene características muy distintas a lo que nosotros veníamos ya conociendo. Esta es de Henry de Toulouse, o de Toulouse. Se llama En el Moulin Rouge, es del año 1892 a 1895 aproximadamente. Hay algunas pinturas que no todas las firmaba el autor o que no siempre les ponía la fecha. Y cuando esto ocurría, pues teníamos este tipo de características, ¿no? Que situábamos una pintura dentro de cierta temporalidad de años. Y se acuerdan de esta, que bueno, fue algo como muy, que fue como muchos chascarrillos estuvieron con esta imagen o con esta pintura de Gauguin, que se llama El Cristo Amarillo. Es del año 1889 y que bueno, decíamos, ¿no? Incluso mencionábamos el hecho de que pues parecía ser o lucía como una representación bastante sencilla en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es el Cristo, ¿no? O refiriéndonos al Cristo. Pero si se fijan, las figuras que están en la parte de abajo, o estas señoras, estas doncellas, la peculiaridad o las características de la representación de la pintura impresionista, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del Cristo. Y como les digo, ya nos estamos acercando al siglo XX, ¿sí? Por eso es que tenemos ya este predominio de temas ya como más imaginativos, ¿no? Ya no solo lo que estábamos viendo. Después del post-impresionismo o a la par aproximadamente nos llega la corriente artística del simbolismo. ¿Alguien de ustedes me quiere recordar de qué se trata esta corriente artística o qué fue lo principal que se desarrolló dentro de lo que fue el simbolismo? A ver, muchachos, ¿alguno de ustedes que me recuerde lo que es el simbolismo? Yo noté nada más, por ejemplo, que es como el simbolismo más que nada era representación a algo. Representación, a ver, otra vez Meli, ¿cómo? O sea, como el significado de o sea, pues una pintura representada, pero siempre como con un significado, ¿cómo se dice? Como un significado fijo, o sea, como algo que tenía valor. Sin un significado fijo y que tenía valor. Bueno, a lo mejor el de valor no, pero me refiero a, por ejemplo, pues sí, o sea, quien representaba la pintura, pues tenía un significado, pues ya fuera como personal o del exterior, no sé. No sé. Ya te entendí.
No sé. ¿Qué nos vas a implementar? Yo tengo que el simbolismo es la concepción de un mundo diferente para representar el mundo mediante símbolos, un color muy fuerte, dando temas como subjetivo, lo irreal, lo que no existía. Ok, bueno, Meli nos dice también que ya como que el artista buscaba representar algo que, bueno, que él quería ya expresar, ¿no? O una idea propia, nos dice Meli. Y nos dice Chuy que ya lo que era la corriente del simbolismo, bueno, hacían interpretaciones también. Y sobre todo dentro del simbolismo, bueno, una de las principales características que manejó el simbolismo es evidentemente esto, ¿no? El uso de símbolos o el uso ya de metáforas por medio de símbolos, por medio de formas que trataba de plasmar ya también lo que era el artista. Perdón. Aquí nos dice el símbolo, pues evidentemente es un sistema, sobre todo el simbolismo ya es un sistema de símbolos que nos permite representar un concepto. Es o una creencia, perdón, o un suceso que se conoce como simbolismo. Y este sistema funciona a base de la asociación, de la relación de ideas que promueven los símbolos y que de aquí van surgiendo, pues evidentemente, otras ideas. Nos dice Chuy que aquí, bueno, ya también empiezan, además de que empiezan a hacer representaciones ya de lo que es, bueno, de manera, sentimientos y de lo espiritual dentro de lo que es el arte del simbolismo o el arte simbolista. Aquí ya empezaban a hacer representaciones no solamente de aquello que veían, sino también de aquello que ya imaginaban y de aquello que sentían, ¿sí? A partir de aquí es que empiezan a plasmar ya más que nada lo que son también la idea de sentimientos y todo esto, ¿no? Entonces, pues el simbolismo lo vamos a encontrar en absolutamente todas las bellas artes. ¿Sí? Lo podemos encontrar en pintura, en escultura, en arquitectura, en literatura, en música, en danza, pues en realidad en todo. ¿Sí? Esto fue una corriente que vino a marcar ya la diferencia también de otras corrientes artísticas que, bueno, van a ser muy diferentes a lo que ya veníamos conociendo como tal hasta ahorita, lo que es el impresionismo y después el post-impresionismo. Se dio en todas estas... Sí, perdón, sí, dígame, Meli. Aquí fue, en este del simbolismo, perdón, fue donde se usó que se usaba mucho lo de los relojes. Eso, bueno, ¿O fue lo que me dices de los relojes, eso fue una representación que se le atribuye más a Dalí, a Salvador Dalí. Y Ajá. Salvador Dalí pertenece más que nada, más que al simbolismo. él era surrealista, ¿verdad? Surrealismo, así es. Sí, sí, sí. Sí, para hablar de arte surrealista es bien interesante porque les digo, hay cuestiones aquí que van más allá en ocasiones de la comprensión que podemos tener ante una obra de arte. El simbolismo más que nada trataba de hacer representaciones, bueno, de aquello que a lo mejor no existía y que sin embargo querían llevar al campo de la pintura. Y entonces esa es la diferencia entre una corriente artística y otra. Por ejemplo, esta pintura se llama Ofelia entre las flores y es de Odilon Redón. Esta pintura surge en el año 1888 o la pintan más o menos en el año 1888, que se fijan ya estamos hablando de finales del siglo XIX. Y si se fijan, podríamos interpretar que a lo mejor esta damisela que está encima de un caballo, pues anda entre las nubes o anda ya en el cielo y demás. Sí, entonces es como les digo, o sea, ya son representaciones totalmente distintas. Ya no es algo que el artista estuviera viendo, ¿sí? Ya estamos viendo otras cuestiones, a lo mejor más mágicas, más de imaginación y todo esto. Aquí es cuando ya empezamos a ver, pues, otras tendencias. Después del simbolismo o a la par, se viene desarrollando también la corriente artística del modernismo. ¿A qué le suena modernismo? Bueno, está marcado como algo moderno, ¿no? Como algo nuevo también,
dentro de estas corrientes artísticas. El modernismo nos dice que surge en la primera mitad, bueno, a finales del siglo XIX y principios de lo que es el siglo XX. Y de manera internacional, al modernismo se le conoce también como Art Nouveau. ¿Se acuerdan que por ahí le tocó esa pregunta a uno de ustedes? Y que bueno, sí se nos complicó un poquito en recordar el nombre, pero el modernismo también lo podemos encontrar o lo podemos reconocer como Art Nouveau. El Art Nouveau está bien definido en lo que es la arquitectura, muchachos. Si hablamos, por ejemplo, de modernismo como tal, el concepto, el modernismo lo vamos a encontrar en pintura, pero también al modernismo se le conoce como Art Nouveau. Y ese Art Nouveau lo vamos a ver muchísimo más desarrollado en la arquitectura que en cualquier otra representación plástica o representación artística plástica. ¿Sí? Entonces, dentro del modernismo ya vemos otras cualidades dentro de lo que es la pintura, ya vemos otras representaciones. Aquí ya viene a apoyarse con lo que es la serigrafía, ya cuando nace la serigrafía, y ya vemos otros tonos, otros temas, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, este cuadro, que es de Piet Mondrian, se llama Composición en rojo, azul y amarillo. Esta obra fue pintada en el 1930, pero Piet Mondrian incluso podríamos decir que pertenece también a otra corriente artística más, o bueno, posterior. Sí, el modernismo marca más bien una cuestión de temporalidad, ¿sí? Y también de representación artística, porque si se fijan, pues ya nada que ver con lo que nosotros veníamos viendo, ya nada que ver con lo que artistas del impresionismo, del postimpresionismo, del simbolismo venían desarrollando. Ya aquí estamos viendo formas completamente revolucionadas, más abstractas, con otros colores, con otras cuestiones, ¿no? Y que evidentemente pues esto se le atribuye a lo que es la parte de la evolución del arte. La escultura también pues tenía sus características propias, pero sobre todo donde nosotros vamos a poder apreciar en mayor escala es dentro de la pintura. Aquí es donde nosotros vamos a poder diferenciar una corriente de otra. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son los artistas del modernismo, el arquitecto Antoni Gaudí, que es el que realizó la Sagrada Familia, el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, España, hizo un gran desarrollo de diferentes obras arquitectónicas maravillosas que hasta la fecha, bueno, pues todavía siguen existiendo. Domènech y Montaner fue otro de los pioneros también del arte o del Art Nouveau en lo que fue la arquitectura. Hasta aquí todo nos queda claro, muchachos. Esto les digo es meramente un repaso, es para recordar lo que ya habíamos visto. Esta es una imagen de la vista o de la fachada principal de la Sagrada Familia. Les he platicado que, bueno, Antoni Gaudí desarrolla una arquitectura totalmente distinta a lo que se venía conociendo en aquella época. Y bueno, su arquitectura orgánica, así le digo yo, o así la llamo yo, porque se me hace como muy orgánica, como que este señor quería plasmar definitivamente ahí unas formas como muy extrañas. Me causa mucha ansiedad la arquitectura de Gaudí, pero es muy interesante, la verdad. O sea, si se pusieron a investigar acerca de la arquitectura de Gaudí o de Domènech y Montaner, bueno, pues aquí podemos ver y podemos apreciar pues una arquitectura totalmente distinta a lo que les digo, a lo que veníamos viendo. Este es un hotel que realizó Domènech y Montaner. Este señor, pues les digo, también fue del principal o de los principales representantes del Art Nouveau o del modernismo. Después del modernismo viene lo que es la corriente artística del Navis. ¿Alguien recuerda lo que significa Navis o de dónde proviene esta palabra? ¿Alguien? Proviene creo que de los judíos, que significa profeta. Así es. La palabra Navis, bueno, proviene de lo que es, o se le dio este nombre
porque significa, o se supone que significa profeta. Y es una palabra de origen hebreo y se les denominaba así a aquellos que tenían las premoniciones de lo que era el futuro o predecían el futuro, o predecían ciertas cosas, ¿no? O que a lo mejor venían a decirnos lo que iba a ocurrir. A eso se les llama profetas. Y entonces este movimiento también surge en Francia y es fundado o surge a partir de la mano de Paul Serusier, y que de la mano también con otros grandes artistas dentro de este movimiento, pues fueron desarrollando cuestiones totalmente distintas también a lo que era, por ejemplo, una representación impresionista. Ellos iban como que luchando en contra de estas corrientes. Ellos iban en contra era un movimiento del impresionismo, del postimpresionismo. Había artistas, o bueno, luego de repente por ahí surgían artistas que lo único que buscaban era ir en contra de lo que ya se conocía o en contra de lo que ya se tenía, ¿no? Y es el caso de los Navis. Ellos decían, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que representar o por qué tenemos que seguir una corriente artística que ya viene conociéndose? No queremos hacer cosas distintas. Entonces van en contra de lo que estaba creado en aquella época y es por eso pues simplemente se les da otro nombre otro nombre de otra corriente artística. Aquí vemos esta pintura de Serusier que se llama El Talismán, que sinceramente si ustedes se enfocan y logran ver, pues yo no veo nada. La verdad es que veo muy pocas formas ahí que se puedan diferenciar. Por ejemplo, del lado derecho yo veo una casita, o sea, realmente veo una casita, a lo mejor ahí entre la maleza, entre muchos árboles, esas pinceladas azules, pues quizás nos dé la impresión de que son árboles y quizás acá abajo pues tengamos por ahí un río y esa casita azul. Les digo, esa era la diferencia también entre una representación y otra. Sí, entonces aquí ya estamos hablando de lo que son los Navis. También es un arte muy simbólico. Estamos hablando de arte muy abstracto también y muy simbólico, ¿no? Porque así como yo puedo ver eso, pues ustedes pueden ver otra cosa. Y es lo maravilloso del arte, ¿sí? Porque tenemos pues, miles de ideas dentro de una misma imagen. Después del Navis surge el fauvismo. Y dentro del fauvismo, pues, podemos decir que también es un movimiento que se origina en Francia, que nos da a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pues que también, aparte de ser una corriente, sobre todo plástica, igual que el Navis, pues dentro del fauvismo, esta tendencia nos da la pauta a la renovación de las artes, ¿no? Y que aquí también ya intensifican mucho más el color, ya implementan otras dimensiones, etcétera, etcétera. A uno de ustedes le tocó el decir de que en qué momento un gran crítico de arte le da este nombre al fauvismo, y que bueno, pues fue efectivamente Louis Dauxelles, que fue el que llegó a una galería de arte y se topó con esta escultura. Entonces, para ellos, bueno, decía que era un arte como mucho más agresivo, ¿no? Que parecía que era, digamos, la sala de las fieras, ¿sí? Como muy fauves, y de aquí es que se le da el nombre a esta corriente artística del fauvismo. Bueno, aquí ya también los artistas que desarrollaron el arte fauvista o la corriente artística del fauvismo buscaban ya también medios de expresión completamente nuevos, completamente originales, completamente distintos a lo que nosotros ya veníamos conociendo también, ¿sí? Utilizan también mucho lo que es los colores brillantes. Y bueno, aquí vemos el río Sena en Chatou. Es una obra pintada en óleo sobre lienzo, óleo sobre tela. Es de Maurice Blamy.
del año 1906. Si se fijan ustedes, podemos ver mucha similitud con lo que es la pintura impresionista. Más sin embargo, tenemos rasgos de color más intenso y eso es lo que lo caracteriza dentro de la corriente artística del fauvismo. También ya tenemos temas pues más expresivos, más específicos, ya no solamente les digo lo que el artista veía, porque pues evidentemente si nosotros analizamos esta pintura que se llama La alegría de vivir, que es de Matisse, fue uno de los precursores del fauvismo, y esta pintura es de 1906. Si nosotros dijéramos que esto es lo que vio el artista y pintó, entonces a lo mejor nos estaríamos refiriendo al impresionismo, pero pues estos ya son métodos de expresión totalmente distintos. Entonces Matisse, pues evidentemente, pues además de representar lo que él imaginaba, pues también tenía unas impresionantes ganas de expresar distintos sentimientos, ¿no? Eso es lo que podemos caracterizar dentro de lo que es el fauvismo. También la escultura fauvista pues tiene rasgos bien definidos en diferencia de otros. La arquitectura fauvista pues es una arquitectura un tanto extraña, un tanto, bueno pues sí, muy peculiarmente diferente a la demás. Y ahora vamos a hablar del cubismo. Nancy, ¿me quieres recordar lo que es el cubismo? Nan, no tienes prendido el A audio. ver, es que, Micrófono. no, sí, tiene su... Ya. No, perdón, lo siento. Ay, esta roja me puse. Ok, no se preocupe. Fue una corriente del siglo XX. Y pues, pues rompe con todos los esquemas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues son como muy abstractas las pinturas, o sea, usan mucho las figuras geométricas. Ajá. Ay, no. Bueno, fue uno de los fundadores, Braque, Georges Braque. Georges Braque, ajá, sí, Georges Braque fue uno de los principales fundadores del Picasso. También. Pablo Picasso, pues, fue también de los precursores. Ay, no sé. Bueno, nos dice Nancy que el cubismo, además de que los pioneros fueron Georges Braque y Pablo Picasso, nos dice también que ya se implementaban lo que eran las formas geométricas. Bueno, el cubismo fue una de las corrientes artísticas que vino a marcar una gran diferencia dentro de las representaciones del arte. ¿Por qué? Porque además de que le dio una revolución o una evolución, ambas, fue una evolución y una revolución a todo lo que venía desarrollándose. ¿Por qué? Porque además de que ya se utilizaban formas geométricas para la representación de lo que es lo natural y de lo que es lo que se venía haciendo, bueno, ya tenemos también todas estas formas abstractas o la forma de querer hacer la representación de una manera muy abstracta con el apoyo de uso de formas geométricas. Por ejemplo, que ya era, bueno, que se consideraba un arte muy vanguardista, pero más sin embargo, los temas que manejaban dentro del cubismo, pues eran muy clásicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos la presencia de bodegones, de paisajes, de retratos, etcétera, etcétera. Sí, entonces, además de ser una corriente artística bien importante, sobre todo porque vino a marcar una diferencia
dentro de lo que se venía desarrollando, bueno, pues tenemos la pauta para lo que fue o lo que se desarrolló después. Esta es una de las pinturas de Pablo Picasso, probablemente una de las más importantes, que se llaman Las señoritas de la calle de Avignon. Este cuadro, bueno, se encuentra actualmente en el Museo MoMA de Nueva York, igual que, bueno, muchísimas otras obras de arte bien importantes. Les decía que hacemos la referencia en cuanto a lo que es la película Titanic, que por ahí esta chica, que es la protagonista, saca esta pintura, y también trae pinturas impresionistas. Deberían de ver otra vez Titanic para que vean especialmente esa escena cuando la protagonista está sacando sus pertenencias. Bueno, dentro de sus pertenencias pues saca varios cuadros, y dentro de estos cuadros está este y algunos de Monet y otros de Manet también, que ella misma hace el hincapié, dice, siempre los confundo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de artistas que pertenecen a la misma época. Las representaciones que teníamos dentro del cubismo eran así, ¿sí? Como les digo, con el apoyo de figuras geométricas. Entonces, sí tenemos estas cuestiones bien definidas y bien desarrolladas. ¿Se acuerdan que también teníamos lo que era el cubismo? Bueno, se desarrolló en dos fases. Lo que fue el cubismo temprano, o el cubismo cuando surge, y el cubismo que vino posterior a la época de 1910 aproximadamente. Y dentro de la arquitectura, bueno, pues tenemos por ahí formas también muy interesantes, que era lo que les decía, ¿no? Podemos identificar bien fácil la arquitectura o la escultura cubista, ya que tenemos pues como predominante pues las formas geométricas y las formas abstractas, ¿sí? Como formas muy abstractas geométricas para tratar de representar algo. Entonces, como conclusión del cubismo, nos dice que se presenta como un arte mental, se deslinda completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza. La obra de arte tiene valor en sí misma como medio de expresión de ideas. De esta forma, pues un objeto puede ser visto e interpretado desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno, ¿sí? Pues, como lo venimos mencionando, el cubismo se apoya de formas abstractas geométricas y representa temas, bueno, pues cotidianos que se pueden encontrar también en el impresionismo. Son temas muy clásicos, pero ya con una abstracción pues muy amplia, ¿no? E impresionante. Después del cubismo, o a la par, también se desarrolló lo que es el expresionismo. Probablemente una de las pinturas más importantes dentro del impresionismo sea esta. Esta pintura es de Edvard Munch. Edvard Munch fue un noruego, un importante pintor noruego, y que, bueno, dentro del expresionismo, ahora sí, Nancy, que era lo que tú nos mencionabas, dentro del expresionismo sí ya encontramos lo que es la parte de lo maravilloso, de los sentimientos, de todo esto. ¿Por qué? Porque el artista ya quería expresar, expresionismo, como su nombre lo dice, expresar, ¿sí? Entonces, una frase bien bonita que nos dio Edvard Munch nos dice, la forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras. Y esto es lo que hace que el arte sea interesante, ¿sí? El arte pues en sí es maravilloso. ¿Por qué? Porque pues podemos interpretar miles de ideas a partir de una que a lo mejor es totalmente distinta. Parte del desarrollo de lo que es el movimiento expresionista se da a partir de ¿qué? De las grandes ideas que vienen a cambiar la parte del arte que ya se conocía. ¿Por qué? Porque los expresionistas ya no solamente manejan los temas clásicos, los temas románticos, sino que ellos también ya vienen a plasmarnos en sus obras de arte, pues lo prohibido, ¿no? Lo obsceno, lo morboso, todo lo que nosotros consideramos como irreal o hasta malo,
los expresionistas dijeron, pues, ¿por qué no representarlo? Tenemos la opción de hacerlo. Este señor es Kirchner o Kirchner, no sé bien pronunciarlo muy bien, pero él fue también uno de los fundadores del expresionismo y que era una manera bien interesante su arte, ¿no? Sobre todo este autorretrato de él que hablábamos en la sesión pasada sobre, pues bueno, su manera muy interesante de representar o de autorrepresentarse, ¿no? Entonces, los expresionistas, acuérdense que fueron, pues, esto, ¿no? Mucho de expresión. La escultura igual, podemos ver los mismos rasgos, las mismas características dentro de lo que es la escultura expresionista. Sí, buscaban, obviamente, la expresión, ya fuera corporal o de los rasgos faciales, dentro de lo que es la escultura, dentro del expresionismo. La arquitectura, pues, fue una manifestación también que se dio o que dio lugar a muchas ideas que surgieron diferentes, ¿no? Y súper interesantes, porque los expresionistas dentro de la arquitectura, más que hacer una arquitectura expresiva, pues era más que hacer una arquitectura expresiva, lo que buscaba la arquitectura dentro del expresionismo era ver lo que te provocaba. Al ver, por ejemplo, algo así, y por ejemplo, si ustedes ven algo así, tienen la sensación, en verdad tendrían ustedes, digamos, la sensación de vivir, supongamos, en esta de en medio, que pareciera, más que parecer una casa, pues parece una tienda departamental, pero por ejemplo, en esta de abajo, todos vamos a ver la imagen inferior izquierda. Este es un edificio de departamentos. ¿Les gustaría vivir ahí? Es algo bien interesante, ¿no? O sea, ¿les gustaría vivir ahí? Por ejemplo, bueno, a usted, Roy, ¿qué nos puede decir acerca de esta imagen, digamos así, que le dijeran, mira, te vamos a dejar un departamento bien barato en esta torre? Pues, ¿Qué nos diría usted? pues yo diría que no, porque, bueno, me causa una sensación de inestabilidad. Ajá. Sí, y pues como que Sí, no. realmente sí, ¿no? O sea, Sí, o sea, digo, pues como que a dónde me voy a hacer, como que sí me crea conflicto el creer que eso se va a mantener en pie. Sin embargo, pues sí, claro, sobre todo por la cuestión estructural. sí. Igual, pues se construyó con bases sólidas para que se mantenga así, pero sí, así cuando lo ves dices, no, se va a caer eso, o me voy a caer yo, o cómo. ¿Verdad? Sí. Y digamos, a usted, Nancy, supongamos que a su esposo le encanta, mira, esta es nuestra casa, y la lleva a vivir ahí vamos a ver ahora la imagen inferior derecha. Derecha, no me agrada. Y usted, No. Meli, usted, Rosy, ¿qué dirían al respecto? En dado caso de que diga, no, mira, pues mira, esta es la casa que te compré, es la casa de mis sueños, quizás la de tus sueños no, pero la de mis sueños, ¿qué dirían ustedes vivir aquí? ¿La podríamos rentar? ¿Esa sería una opción? Y es como nos dice Roy, ¿no? Efectivamente, no tenemos la percepción de que tengamos una seguridad estructural aquí. Digamos, bueno, las ventanas están en el techo, ¿no? O sea, pareciera que las ventanas están por ahí divagándose, derritiendo, ¿no? Entonces, les digo, más que la arquitectura expresionista, más que expresar algo, era lo que te hacía sentir, ¿sí? Lo que te hace sentir. Por eso es que podemos catalogar esta arquitectura como una arquitectura expresionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente te están expresando unas emociones. ¿Y cómo te las expresan? Pues porque realmente tú las estás sintiendo, ¿sí? Entonces, podemos identificar la arquitectura expresionista bien fácil. Yo creo que es una de las corrientes artísticas dentro de lo que es el campo de la arquitectura
que más fácil podemos identificar. Lo que es también la arquitectura modernista, pues tiene también por ahí características bien peculiares. Bueno, pues la arquitectura expresionista, pues es eso, ¿no? Aquello que, bueno, nos da a sentir a lo mejor estas sensaciones, ¿no? De etcétera, etcétera. Y bueno, entonces el expresionismo también estuvo presente en la literatura, en la danza, en la música, en todas estas cuestiones artísticas, ¿no? Todas las bellas artes que conocemos, evidentemente. Después del expresionismo o a la par, se desarrolla lo que es el futurismo, que fue el tema que nos expuso Nancy la sesión pasada, y que el futurismo, además de ser otra corriente artística también que surge en Europa, pues a diferencia de París, esta surge en Italia, ¿sí? Surge en Milán, Italia, a cargo de este señor de Tomás. Ay, perdón, la quité. Surge a cargo de lo que es este señor, les digo, Marinetti, y el futurismo ya nos viene a cambiar también todo lo tradicional, todo lo que nosotros ya veníamos conociendo. El futurismo ya implementa también cuestiones más, digámoslo así, como más industrializadas, el hecho de ya no solamente ver cuestiones que les digo que veníamos conociendo dentro de la pintura, el estar viendo o el transmitirte algo que el artista quería, etcétera, etcétera. Además de esto, bueno, pues los futuristas, los artistas dentro del futurismo, ya buscaban también que tu imaginación te diera pie, digámoslo así, a un paso más adelante, ¿no? Este fue el señor que bueno, se considera pionero de lo que es la corriente uno de los fundadores del futurismo. Es Tommaso Marinetti. Él fue un importante artista dentro de esta corriente y que bueno, ya venía también a desarrollar cuestiones bien diferentes de lo que nosotros veníamos conociendo. Aquí, si se fijan también, además de que retoma lo que es el arte abstracto o lo que son formas parecidas al cubismo, pues también ya tenemos otras representaciones, ¿no? Muy diferentes, temas totalmente distintos, perspectivas completamente diferentes. Y bueno, pues estamos hablando de la primera década del siglo XX. Otras de las obras representativas del futurismo, bueno, pues también son estas. Si se fijan, ya tenemos más variedad de colores, ya no solamente nos centramos en unos solos, que era, por ejemplo, el caso del impresionismo o del postimpresionismo, ¿sí? Entonces, dentro del futurismo ya vemos estos temas también bastante interesantes, muy a la vanguardia y sobre todo, pues, muy extraordinarios en cuanto a lo que es la representación artística. Sí, ya tenemos mucho movimiento también dentro de las pinturas, tenemos, bueno, tratar de representar incluso temas que todavía no se vivían. Por eso se llama, digamos, futurismo, ¿no? Porque era lo que el artista pretendía representar, sí, cuestiones que todavía no se vivían y que probablemente podrían llegar a pasar en una realidad pues no muy lejana. Sí, estos son otros ejemplos que por ahí su compañera Nancy nos hizo favor de proporcionarnos y que les digo, o sea, a pesar de que vemos también el arte abstracto dentro de estas pinturas, pues ya tenemos otros temas también que no precisamente que se conocieran o en un entorno inmediato. Bueno, estas también son representaciones artísticas de la época. Esta, por ejemplo, que nos dice Arlequines, es del año 1954. Esa, más que ser una pintura futurista, yo la consideraría más bien como probablemente hasta neoplasticista o quizás, pues más que nada, bueno, hasta cubista, ¿no? Porque, bueno, el cubismo se vivió en una temporalidad más corta. Y el futurismo, bueno, el futurismo sí abarca un poquito más de tiempo, sobre todo porque el cubismo dura aproximadamente 20 años, el futurismo sí dura
aproximadamente unos 50, 60 años. Sí, ese es el ejemplo de esta pintura que nos dice Arlequines, que es del año 1954, pero que vemos una tendencia muy fuerte a lo que es el cubismo. Y ahí vemos las formas con el apoyo de las figuras geométricas, y eso es lo que nos puede decir, bueno, pues que tiene en realidad una tendencia cubista bastante fuerte. Después del futurismo o a la par se genera lo que es el neoplasticismo. El neoplasticismo pues también ya viene de otra corriente, ya viene derivada de otra corriente. Neoplasticismo, pues, ¿qué nos dice neo? Nuevo, ¿no? Nuevo plasticismo. Y el plasticismo pues no era más y nada menos que una corriente artística también muy abstracta, de la cual, bueno, pues tuvo sus orígenes en Holanda en el año 1917. Y Piet Mondrian, pues podría decirse que fue uno de los fundadores o uno de los principales. ¿Sí? Entonces, paralelamente se desarrolla también con lo que es el constructivismo. El constructivismo, muchachos, pues no es nada más y nada menos que el construir ideas nuevas, ¿sí? Por eso el nombre de constructivismo. El constructivismo lo vamos a ver también muchísimo más predominante en lo que es la arquitectura, ¿sí? Ya no solamente la pintura, sino la arquitectura nos habla más de lo que es el constructivismo y el deconstructivismo, que van por ahí de la mano. Van de la mano. ¿Sí? Entonces el neoplasticismo, pues, nos dice que es un arte abstracto y va también vinculado a lo que es el cubismo y el futurismo. Y bueno, parte de las representaciones artísticas del neoplasticismo son, por ejemplo, estas dos, que son ambas son de Mondrian. Estas nos hizo favor su compañero Jonathan de proporcionarlas. Y su compañero Jonathan en la sesión pasada nos hablaba y nos decía que dentro de lo que es el neoplasticismo, ya teníamos sobre todo el uso abstractas y bien específicas también, ¿sí? Entonces, dentro del ¿cómo podemos definir el neoplasticismo? Pues una corriente artística abstracta que nace en Holanda y que nace en lo que es la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Con esto es que cerramos pues otra vez el repaso que ya teníamos por ahí pendiente. Y bueno, espero que nos quede un poquito más claro ahora sí, bueno, todo lo que vimos las 4 sesiones pasadas. Si tienen alguna duda, muchachos, ahorita es el momento porque vamos a pasar ahora sí al tema número 2. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, etcétera? ¿Estamos bien? Pregunten ahorita porque luego en el examen están diciendo, no me acuerdo. Creo que todo quedó claro para mí. Ok, Rosy, Nancy, Rosy dice que es todo bien. Chuy. Pues sí está todo claro, aquí no, yo no digo que no, pero como son muchos conceptos, yo no es de que no me acuerde, simplemente como es demasiada información, yo mismo me saturo en mi cabeza al estar recordando tantos nombres y como para mí, Okay. en lo personal, es algo nuevo, todos los nombres y apellidos extranjeros, es algo no común que no repites, entonces para mí se me dificulta tanto aprender como artistas o arquitectos de renombre junto con otras corrientes, porque también no solo dependen de una sola, sino que se empiezan a mezclar. Entonces, sí queda claro, yo no digo que no, pero luego, como en cuestión del examen, en mi caso, yo sí me hice un poco de bolas por la cuestión de que se pueden o cruzar o pueden meterse en otra, pero de todo, sí queda claro. Sí, sobre todo, eso es bien importante, lo que dice Chuy. ¿Por qué? Porque nos dice, es muchísima información, que en realidad, o sea, son muchos nombres, son muchos artistas, son muchas corrientes artísticas. ¿Cómo diferencia una de la otra sin que pues me genere como que tanta confusión en mi cabeza? Pues es precisamente eso, ¿no? Que, o sea, a mí sí me gustaría que tuviéramos como que bien clara una corriente con otra,
para que el día de mañana, si ustedes llegan a una galería, si ustedes llegan, bueno, o que hasta el toparse con una pintura dentro de la internet, ya digamos, esa diferencia de características que a ustedes les ayude a situar esa obra, digamos, en alguna temporalidad o hasta en alguna de las corrientes que hemos venido viendo y analizando. Estas fueron las principales, bueno, que nos marca su temario. A mí me gustaría que habláramos de todas aquellas también que no están dentro de este temario, pero bueno, pues tenemos que respetar lo que el temario nos da y pues sigamos entonces con lo que sigue. Meli, Jonathan, Roy, ¿nos queda todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren platicar acerca de algo? ¿O le continuamos? Jonathan dice que todo bien. Le continuamos, sí, pues igual, así que igual que Chuy, pero tratamos pues de darle un repasito y de ir definiendo cada corriente. Ok, gracias. Sí, está todo bien, Arqui. Nada más pues igual, bueno, traté como de anotar las ideas principales como las más importantes o lo que es de cada corriente y pues sí se me hace un poco complicado en cuestión al ¿cómo se llama? Al neoplasticismo y en el cubismo, porque siento que no tienen como mucha diferencia, pero igual, pues nada más como tratar de, a lo mejor también porque no conozco como muchas obras o muchas pinturas o pues la verdad en mi vida había escuchado de ellos más que pues de Van Gogh, entonces pues sí, son diferentes representaciones, pero igual pues tratando ¿cómo se llama? De ver qué es diferenciar una de otra y ya siento que pues va a ser más fácil. Sí, ok. Sí, les digo, o sea, esto es cuestión de estar viendo y de estar tratando de identificar esas características de las que les hablo, ¿sí? O sea, es cuestión de enfocarnos en la pintura que se nos presente y de ahí tratar de definir o de situarla dentro de las corrientes artísticas que pues hemos venido viendo. Sí, yo entiendo que es mucha información, pero por eso les digo, si ustedes tienen alguna duda o quieren repasar o quieren que repasemos algún tema con más detenimiento, que analicemos, digámoslo así, alguna pintura o algún ejemplo, digamos, que no lo vimos aquí en la clase, pero que sí podamos, digámoslo así, observar y que de ahí podamos definir con muchísimo gusto, que probablemente esa sería una buena técnica para situar, digámoslo así, las pinturas que vayamos viendo o los ejemplos que vayamos viendo dentro de las corrientes artísticas que pues hasta ahorita pues ya analizamos o vimos. Roy, ¿nos quiere decir algo antes de pasar al tema número 2? Seguimos. Ok, Roy dice que no. Entonces, continuamos, muchachos. Les voy a poner ahora entonces la siguiente diapositiva. Me avisan cuando ya la vean. ¿Ya la ven? ¿La están viendo? Ok. Entonces, bueno, con lo que vimos ahorita, el repaso que estuvimos viendo, muchachos, eso fue lo referente al tema número 1 y ya vamos a pasar a el tema número 2, el cual nos dice que el tema número 2 es el movimiento dadaísta. ¿Alguien le suena este término? ¿Alguien puede decirme una idea que tenga de lo que es el movimiento dadaísta? ¿Alguien le suena? ¿Alguien dice, bueno, el movimiento dadaísta es esto o es lo otro, es aquello? O sea, ¿alguien que tenga una idea? ¿No? Nancy dice que no, Jonathan dice que no, Chuy dice tampoco, Meli, no, Rosy, tampoco.
Pues yo de lo que estuve investigando es una corriente que iba en contra de todas las corrientes pasadas. Si ellos fijaban como reglas, ellos decían que no tenían por qué haber reglas para hacer ni esculturas, ni escrituras, nada. Que de hecho era un poco difícil de comprender en lo que es la literatura, en comprender la corriente. Muchas gracias, Rosy. ¿Alguien quiere complementar? Pues, ¿me escuchó? Sin miedo, Roy. Usted instruyanos, díganos. ¿Qué opina acerca de lo que es el dadaísmo? Bien, pues lo que recuerdo, ¿no? La palabra, incluso dada, se considera que pues no tiene significado, pero creo que cada incluso artista le da su propia interpretación, también el significado, que era como aquello de darle, como de donde proviene todo, una esencia de lo que es el todo, que puede ser algo de dada, como de madre que te otorga algo de todo, ¿no? General. Hablan de un arte que se aleja más que nada y se basa un poquito más en la idea de lo que es digamos, el concepto, sacar algo de su contexto en el cual se conoce y colocarlo en un lugar donde jamás lo habías visto. Es donde entra, creo, Marcel Duchamp o Duchamp, con una propuesta que él tiene también, es ese tipo de arte que pues no te dice nada, quizás incluso no, pero te lo puede decir, te puede decir muchas cosas. Es donde entra lo del migitorio, ¿no? Me parece, de Marcel Duchamp, donde toma un migitorio y lo ponen en un museo diciendo la fuente, no me acuerdo bien, y pues saca un simple objeto que tú lo de uso cotidiano de su lugar y lo coloca en otro lugar y dice, esto es arte, ¿sí? ¿Y por qué? Por la idea que yo tengo, la plasmación, y el arte ahí no es tanto el objeto, sino la idea, el concepto que se está analizando de lo que estás observando, lo que estás viendo. Sí, bueno, lo que más o menos me acuerdo ahorita de lo que viene el dadaísmo, y pues ahí viene incluso todo lo que va a ser el arte conceptual. Excelente, Roy. Sí, muchísimas gracias por su aportación. Tanto Roy como Rosy están muy en lo correcto de lo que es el movimiento o lo que es el arte dadaísta. Roy nos dice que el dada significa pues en realidad nada. Y Rosy nos dice que los artistas del dadaísmo o los dadaístas lo que hacían pues era ir en contra de todo. Ambos tienen razón, ¿sí? Lo que es el dada o la palabra dada, pues en realidad no significa nada, ¿sí? Nos dice, si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no significa nada. El primer pensamiento que revolotea en esas cabezas es de índole bacteriológico o bacteriológica. El dadaísmo se genera, muchachos, y se da en una temporalidad muy corta también, pero a pesar de ser una temporalidad muy corta, es un género o una corriente artística súper interesante. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que se conocía. ¿Qué quiere decir? Que van en contra de todas las corrientes artísticas, como las 10 corrientes artísticas que analizamos con detenimiento. Ahorita los dadaístas o los artistas dentro del género del dadaísmo, del movimiento dadaísta, pues vienen a cambiarlo absolutamente todo. Ellos van en contra de todo esto que nosotros ya conocíamos. De las principales características de lo que es el dadaísmo, bueno, nos dice que surge con este movimiento o este movimiento, sí, artístico, surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. ¿Qué quiere decir? Con todo lo que se conocía del arte. Los dadaístas venían a destruir todo eso. Es un movimiento antiartístico y también se dio en la literatura, entonces también es antiliterario y antipoético, ya que cuestiona mucho lo que es la existencia del arte, la literatura y la poesía. ¿Qué dicen los dadaístas? Los dadaístas nos dicen, esa pintura que tú consideras arte, en realidad es arte. ¿Sí? En sí, cuando nosotros criticamos la pintura de lo que es el Cristo amarillo,
cuando estuvimos hablando de esta pintura que dijimos, bueno, hasta un niño de primaria o de preescolar lo podría realizar, en realidad nos convertimos en dadaístas, ¿sí? Porque las personas del dadaísmo, les digo, pues iban en contra de todo esto, ¿no? Los dadaístas o el dadaísmo se presenta como una ideología total, o sea, una ideología, un modo de vivir ya, y como un rechazo absoluto de todo lo que se conocía, de toda tradición, de todo esquema anterior o de todo esquema previamente manifestado. El dadaísmo está en contra de la belleza eterna, va contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Ellos promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción. Defiende el caos frente al orden y la imperfección frente a lo que es la perfección. Proclaman el antiarte de protesta, del shock, del escándalo, de la provocación, con la ayuda de pues, medios de expresión irónicos, satíricos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que además de que pues, iban en contra de todo, se valían de todas las herramientas conocidas y de aquellas que todavía no se conocían tanto. Ellos se basan mucho en lo absurdo, en lo que no existe, en lo carente de valor, en lo feo, pues vaya, en lo horrible, en lo desagradable. O sea, para hablar de dadaísmo, vamos a hablar de cosas incluso hasta repugnantes, ¿sí? Los dadaístas decían, ¿yo por qué tengo que hacer algo bello? O sea, no es, para hacer arte, una obra de arte no necesariamente tiene que ser bella, no necesariamente tiene que ser maravillosa, no tiene que ser algo perfecto. Ellos decían, De hecho, puede ser usaban cosas perfecto inusuales. también. Puede ser también aquello que sea feo, aquello que sea horrible, aquello que sea degenerado, aquello que sea renuente, aquello que no sea aceptado por nadie, también puede ser arte. Eso era lo que los dadaístas nos decían. Por eso es que este grupo selecto de gente fue conocido tan peculiar, lo terrible, lo inaceptable, lo imperfecto, lo más feo que se puedan topar, eso puede ser arte también. ¿Sí? Entonces, eso era lo que nos decían los dadaístas. Ellos también se sirven de montajes, de fotomontajes, de desechos, de basura, de todo esto, ¿no? O sea, todo lo que fuera en contra de lo aceptado, eso para ellos también podría considerarse arte. El origen del término dadaísmo, pues es algo confuso. La versión más aceptada nos dice que al abrir un diccionario al azar, apareció la palabra dada, que significa caballito de juguete. Y este grupo de dadaístas, pues, adoptó esta palabra, o el dada, como tal, ¿no? Como representación de su grupo. El movimiento dada inició en un café o en un cabaret, era más bien un cabaret que un café, en Zúrich, en 1916. Ahí se reunieron los representantes más importantes o algunos representantes de lo que fue el expresionismo alemán, el futurismo italiano, el cubismo francés, y esto le da la puerta al movimiento del dadaísmo para que sea un movimiento de rebelión, que es el expresionismo, el futurismo y el cubismo. Y también cuestiona mucho lo que es el concepto del arte, lo que les vengo diciendo, ¿no? Los dadaístas realmente nos dicen, ok, eso que tú me vienes haciendo, tú, por ejemplo, Edvard Munch, con tu gran cuadro del Grito, o con tu otra representación grande, muy expresiva de tus sentimientos, me dices que eso que tú haces es arte, es decir, que las figuras geométricas dentro del cuerpo humano es arte, o sea, ellos vienen a cuestionar absolutamente todo. Hugo Ball fue el director o uno de los precursores, uno de los fundadores de este movimiento, y junto con su esposa se dan a la tarea de crear en este café o en este cabaret de Zúrich, se dan la tarea de crear ya o dar ya la pauta para la fundación de este movimiento como tal. ¿Sí? Entonces, en este cabaret
Cabaret Voltaire o Voltaire, Cabaret Voltaire, abre sus puertas el día 1 de febrero de 1916 y ahí se reunieron entre tantos artistas, uno de los más destacados del dadaísmo, Tristan Tzara, que fue el poeta líder y fundador de este movimiento. Y bueno, también encontramos por ahí a otros artistas como Marcel Hanco, Richard Hosenbeck, entre otros también que estaban dentro de esta reunión. ¿Se reúnen para qué? Para crear el dadaísmo a cargo de este señor Tristan Tzara en este cabaret que se llama Cabaret Voltaire. Y Hugo Ball junto con su esposa fueron los que del expresionismo, del futurismo, del cubismo, del impresionismo, del modernismo, de todo esto, y dicen, vamos a hacerlo ahora nosotros, vamos a hacer una nueva corriente de arte que va a ir en contra de todo esto que nosotros conocemos. Y bueno, la difusión del dadaísmo se da gracias a la publicación de la revista Dada, que se dio, y bueno, que se dio sobre todo en lo que es Berlín, y también en Colonia, París y Nueva York. Esta revista tuvo una gran difusión, y gracias a esta revista, bueno, pues se da a conocer mucho más el movimiento dadaísta. El dada en sí, la palabra dada es un antitodo. Ellos la adoptan, esta palabra, que en realidad significa nada, y para ellos significa destrucción, ¿sí? Una destrucción creativa, una destrucción masiva, una destrucción que más que una destrucción en sí, se crea como un movimiento artístico nuevo. Y bueno, este mensaje de destrucción artística o de nueva tendencia se expande rapidísimo y sobre todo en los campos plásticos o en las artes plásticas, nos da la sensación de crear caos, de crear azar, de que lo imperfecto, en realidad ahora lo podemos tomar como algo bello. Y que después de todo, bueno, pues que los dadaístas nos decían que acaso la vida no es así, la vida no es justa, la vida te plantea situaciones trágicas, en la vida tú tienes momentos tristes, momentos desolados, momentos terribles, momentos guajiros que quizás nos dan también ganas de manifestar, ganas de poder plasmar, también ganas de poder expresar, ¿sí? Y no tiene que ser bello, pero nos decía que aunque no tuviera que ser bello para los estándares de belleza que se conocían dentro del arte en aquel tiempo, nos decían, a pesar de que no se tiene que ser bello, lo que no es bello puede ser bello también, ¿sí? Es una contradicción, es como una paradoja, pero es muy interesante porque los dadaístas pues creían que lo imperfecto, lo feo, lo aberrante podía ser también un símbolo de belleza. Bueno, los ecos del Dada también retumban hasta el día de hoy y su influencia, bueno, pues se percibe claramente en corrientes culturales posteriores, como en el surrealismo. El Dada es como el padre del surrealismo, ¿sí? Es como el precursor del surrealismo. El surrealismo, pues no es más que también una especie de dadaísmo con consistencia teórica. Y bueno, de ahí también pues ya después nos dan otras corrientes artísticas también que van de la mano ya de este movimiento. El arte dadaísta, bueno, entonces el arte dadaísta o dadaísmo nace en el año 1916 y es un movimiento cultural y artístico. Este surge con la intención de romper todos los sistemas, códigos y todo lo que se había establecido en el mundo del arte. Es considerado un movimiento antiartístico, antipoético y antiliterario, y que empieza a indagar y a cuestionar la existencia del arte y su objetivo sobre todo. ¿Sí? O sea, como les digo, o sea, empiezan a cuestionar si las obras de arte que venían conociéndose o que estaban ya manifestadas o que estaban ya reconocidas dentro del mundo del arte, los dadaístas nos dicen, ¿es arte realmente? ¿Será arte realmente? Evidentemente lo es, ellos simplemente lo cuestionaban, ¿no? Y bueno, aparte de que empiezan a indagar si el arte realmente es arte, también empiezan a indagar sobre el objetivo que tiene el arte.
y también en lo que es la poesía, la literatura y en las artes plásticas. El movimiento dadaísta va en contra de la eternidad de los valores y principios, la belleza permanente, la inmovilidad de los pensamientos, entre otros elementos más, por lo que busca promover la libertad completa de cada uno de los seres humanos. Así busca la espontaneidad, la contradicción de lo fijo y el caos frente a todo aquello que esté determinado o todo aquello que esté conocido. Acuérdense, el dadaísmo va en contra de todo. De las principales características también de este movimiento, vamos a leer una cada uno y la tratan de explicar. ¿Sí? Comenzamos con usted, Chuy, luego Nancy, luego Jonathan, luego Roy, luego Rosy y luego Meli. Chuy, ¿nos leen el primer punto de las características principales del movimiento dadaísta? Se manifiesta a través de un rechazo en cuanto a la tradición y lo establecido. Bueno, yo lo entiendo como que los artistas... ¿Nos lo explica, por favor? ¿Cómo? Sí, Bueno, te escuchamos. yo lo entiendo como que ya se venía manejando una corriente tras otra, mejorando a la que ya estaba anteriormente. Entonces, a eso yo me refiero cuando llamo una tradición, porque esta viene a romper, supongamos, de lo que hemos visto, porque a lo mejor puede haber más. Supongamos que hay 10 tradiciones anteriores a esta. Entonces esta llega y plasma y dice, ¿saben qué? Hasta aquí. Vamos a hacer algo nuevo, literalmente, pero que no tenga que ver con esto. Y es cuando sale este tipo que dice que se llama Tristán Tzara, que es el fundador de esto, que dice, pues si están establecidos con sus normas y sus leyes, pues nosotros vamos a hacer lo contrario. Si dicen que la arte es todo lo bello, todo lo magnífico, todo lo que existe, pues entonces vamos en contra de eso y vamos a crear nuestra propia arte. Muy bien, Chuy, sí, exactamente, eso es a lo que se refiere el primer punto. Nos dice, dentro de las que son las características del movimiento dadaísta, el primer punto que podemos identificar es que se manifiesta un rechazo en cuanto a la tradición y lo establecido. Y como lo dice Chuy, es el rechazo marcado y que ya venía dándose como una manifestación del arte. Entonces llega los dadaístas y dicen, no, eso no es arte, eso ni siquiera se acerca a lo que debería de ser arte. Entonces va en contra de lo tradicional, va en contra de todo estándar que ya estaba, bueno, digámoslo así, ya manifestado o escrito, ¿no? Nancy, ¿nos apoyas con el segundo párrafo? Okay. Buscaba promover la imperfección ante la perfección y el caos en el orden. Yo entiendo que buscaban como lo más feo, por ejemplo, en la vegetación, el árbol seco, el más feo, porque pues es arte, ese árbol seco, ese tronco tronado ahí. Y de lo del caos, como que, no sé, ese sí, pues, las guerras, por ejemplo, o sea, buscaban lo feo, o sea, por ejemplo, un cadáver ahí, pues ya medio descompuesto, todo eso, así como que lo más feo en sí. Muy bien, exactamente, esos eran bueno, aquí ya Nancy nos habla también incluso de los temas que venían manejándose dentro de las representaciones del movimiento dadaísta, porque nos dice Nancy, bueno, si por ejemplo llegaban a un campo y veían cientos de árboles, bueno, pues ellos se iban a lo mejor con aquel que estuviera ya deteriorado, con aquel que estuviera ya seco, con aquel que estuviera incluso ya muerto, como una opción de una representación, ¿no? De una reproducción. Entonces, sí, efectivamente, eso es lo que hacían los dadaístas, ¿sí? Buscaban este sentido de lo feo, de lo absurdo, de lo terrible, de lo caótico para hacer su representación. Jonathan, ¿nos apoya con el siguiente punto?
Sí, claro que sí. El siguiente punto nos dice que se burla de la burguesía desde el punto artístico. Ajá. Esto quiere decir, en este caso, pues la burguesía estaba acostumbrada a las tradiciones, como lo mencionaba en el punto que leyó Chuy, a unas tradiciones y a un arte ya establecido. Es decir, que ellos a lo mejor acudían a una exposición esperando ver algún tipo de paisaje o algún tipo de pintura eh, con el arte tradicional. Entonces, el movimiento dadaísta viene a parar todo esto e impone la perfección y el caos en el orden, como lo dice Nancy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta parte, pues, lo que ellos expresaban, le combinaban ciertas cosas, un ejemplo, ciertos elementos, como para conformar una parte, como una silueta humana, que a lo mejor le agregaban, no sé, cosas por aquí, cosas por acá, que esto era lo que hacía la perfección y el caos en el orden, porque al final de cuenta, tú veías varios elementos, pero conformaban uno solo, que tú lo podías distinguir. Entonces, la manera en la Así que es. yo entendí esto de burla es porque la burguesía iba con una mentalidad totalmente diferente y se enfrentaban a una nueva corriente. Exactamente. Bueno, lo que nos dice este punto y que nos apoya mucho su compañero Jonathan, muchas gracias Jonathan, nos dice Jonathan que, bueno, volvemos a mencionar que sobre todo lo imperfecto en base a lo perfecto y que nos dice, se burla de la burguesía desde el punto artístico, desde el punto de vista artístico. Quiere decir esto, pues evidentemente, o sea, para todos aquellos que ya habían considerado lo que era una obra de arte bella, bueno, pues que ahora esas obras de arte, aunque no fueran bellas, tenían que considerarse también una obra de arte, ¿no? Entonces, por eso es que se burla mucho de todo este sistema, de todos los estándares que se tenían ya conocidos sobre todo en estas épocas, ¿sí? Porque si se fijan, el dadaísmo que surge en 1916 va de la mano también con lo que es el cubismo, con lo que es el futurismo, con lo que es el expresionismo, y con lo que son todas estas corrientes artísticas que ya venían desarrollándose desde años antes y que tenían tendencias también y tenían influencias también de otras corrientes artísticas. Entonces el dadaísmo nos dice, bueno, pues aquí es totalmente distinto lo que yo te vengo a ofrecer, lo que yo te vengo a desarrollar y que no es nada de lo que tú has conocido previamente. Excelente. Ok, entonces seguimos con usted, Roy. ¿Nos apoya, por favor, con el siguiente punto? Sí, muestran una inclinación hacia la rebeldía, la destrucción y la muerte. Bien, pues sí, como nos marca ahí, pues la rebeldía pues va en contra de todo lo que viene siendo, pues en este caso ya lo establecido en el arte y las propias vanguardias, que siempre se han ido, a pesar de que, por ejemplo, las vanguardias ya rompen ciertas situaciones con el arte clásico, los otros artes, el dadaísmo viene a decir, bueno, todo se viene manejando dentro de una línea de expresar lo que es bello, lo que es estético, lo que es equilibrado, pues porque nosotros vamos a seguir por esa línea, marcamos otro. Por ejemplo, a lo mejor digamos, cuando haces un dibujo al carboncillo, pues lo que expresas o lo que muestras es el dibujo y qué pasó con el papel que utilizaste para difuminar, que a lo mejor te queda grotesco, te queda feo, pues lo que voy a exponer va a ser el trapo impregnado de carbón que utilicé para hacer el dibujo y no tanto el dibujo. Y ahí yo muestro a lo mejor mi rebeldía contra qué es el arte. ¿Realmente es el dibujo que logré o todo lo que utilicé o me esforcé yo para lograr ese objetivo, para obtenerlo? Entonces ahí va en contra siempre de que por qué voy a mostrar nada más lo que se considera bello y lo otro qué, en dónde encaja, en dónde queda. Entonces siempre era como una especie, digamos, de protesta, de, de mostrar la otra cara, digamos, del arte, ¿sí? La otra cara, o sea, no nada más lo bonito, sino todo el proceso, todo lo que elaboré y a lo mejor es lo que me dice más que el propio cuadro. Me va a decir más, a lo mejor hasta, pues no sé, ¿verdad? Nos dice aquí de la destrucción, pues exactamente, todo lo que conlleva. A lo mejor eso hay mucho el concepto de, por ejemplo, para hacer tu lienzo, para hacer, necesitas un marco de madera, pues tuviste que destrozar un árbol, cortarlo, sacar y armar de ese marco. Entonces, ¿pero qué pasó con el árbol? Con la materia prima.
Entonces ya hablamos también de lo que, digamos, todo lo que se produce para poder tener lo que tenemos ahí como considerado como lo bello, lo bonito. También hay que ver el otro lado, la otra postura, la otra situación. Y pues ahí entramos también pues a lo que viene siendo, pues, como dicen ahí, la muerte, pues también, ¿no? Regularmente, incluso muchos hasta la pintan de una manera bonita, sabiendo que pues, realmente, pues, podemos marcar más que nada el dolor y el sufrimiento. Y es donde entra también como esta parte donde el dadaísmo habla mucho acerca también de la guerra y el caos que se produce, no solamente con la muerte, sino también con el pensamiento del ser humano frente a esta situación. Creo que más o menos es lo que entiendo. Sí, muchísimas gracias, Roy. Usted dijo una palabra clave, algo bien importante, muchachos. Esa palabra clave, eso Protesta. es precisamente lo que define el dadaísmo. Roy nos dijo, el dadaísmo es una forma de protesta, ¿sí? Y efectivamente, eso es. ¿Sí? El dadaísmo venía protestando acerca de todo lo que ya conocíamos. Y por eso es que nos dice que se muestra una inclinación a lo que es la rebeldía, destrucción y la muerte. ¿Por qué? Porque dicen, tú me dices que sí, yo te digo que no. Tú me dices que de esta forma, yo te digo que de esta. ¿Sí? Entonces, es uno de los claros ejemplos que tenemos de lo que es protestar. ¿Sí? O sea, los protestantes en sí, los protestantes artísticos surgen en el movimiento dadaísta. Esa fue una palabra bien importante y clave para este movimiento en sí. Rosy, ¿nos apoyas con el siguiente punto, por favor? Tiene una intención que va en contra de otras corrientes como el expresionismo, el futurismo, el abstraccionismo, el modernismo y el cubismo. Pues entiendo que ellos, pues lo que les dije ahorita, iban en contra de todas las reglas que ya habían establecido todas las demás corrientes. Entonces ellos iban en contra totalmente de todo lo que ellos manejaban. En cada corriente pues tienen como, se van a utilizar ciertas técnicas, ciertos materiales, y ellos fueron totalmente lo contrario. Utilizaban materiales no usuales para lo que es el arte y todo lo demás, de tanto arte, escultura como literatura. Entonces creo yo que ese punto se refiere a eso, a que iban en contra de todas las reglas que ya venían estableciendo las corrientes o los movimientos pasados. Muy bien, Rosy. Sí, efectivamente, es nada más y nada menos pues que esto que venimos diciendo, ¿no? Iban en contra de todo lo que ya habíamos conocido y como nos dice Rosy, todos los movimientos artísticos pasados, con el dadaísmo dijo, o los dadaístas dicen, no, vamos en contra de esto que ya está establecido, de esto que ya tienen conocido y de esto que ya ustedes aceptaron. Entonces vamos en contra de todo eso. Meli, ¿nos apoyas con el siguiente punto? Porque ya vamos a terminar. Sí. Se revela contra las convenciones aplicadas a la literatura y la poesía. Pues a lo que entiendo es que, bueno, como se menciona en los puntos anteriores, pues los dadaístas, como ahorita lo dijo, eran en pocas palabras protestantes, que no querían continuar con las mismas reglas que ya pues cada corriente tenía claras. Y a lo que entiendo que dice que con la literatura y la poesía es como que pues siempre, no sé si puede hacer eso, que buscaban como innovar otro tipo de cosas, como no siendo representativas a lo que normalmente conocemos como literatura y como poesía, sino siempre como tratando de, pues no sé, como de buscar otro tipo de, pues no estrategias, pero, ¿cómo se le llamará esa palabra? Como establecer otra manera de expresión en la literatura y en la poesía,
como mencioné, pues no, que no sea como lo que todos normalmente conocemos. A lo mejor ellos buscaban que esos dos temas esos dos temas pues fueran diferentes o se desfasaran un poco a lo que ya venía haciendo desde pues tiempos muy pasados. No sé si me Ok, expliqué. más o menos. Sí, pero creo que sí entiendo tu punto, Meli. Bueno, el siguiente punto nos dice, se revela contra las convenciones aplicadas a la literatura y la poesía. Efectivamente, pues era lo mismo. Sí, vamos a poner un claro ejemplo en lo que es la literatura. Por ejemplo, la literatura o la poesía. La literatura, pues, es todo aquello que conocemos como novelas, como escritos, como historias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, escritores que en aquel tiempo, se centraban en ideas como muy románticas. Los escritores que se desarrollaron dentro del dadaísmo, bueno, pues hicieron las cosas de una manera muy distinta. ¿Cómo? Pues abarcando temas efectivamente con estas mismas características. La imperfección, lo feo, lo grotesco, lo terrible. Vamos a recordar, por ejemplo, todos recuerdan a este personaje que se llamaba o que fue conocido como el hombre elefante. Hay una historia que habla del hombre elefante y está basado precisamente en un personaje, en una persona que nació con malformación física. ¿Sí? Entonces, la historia de esta persona, pues es eso, ¿sí? Que tiene una malformación y que, bueno, nos dicen, pues, porque esta historia no debe de, o no puede, o no tiene que ser bella, sino tanto porque ya no estamos hablando de un ser perfecto, estamos hablando de un ser maravilloso o de un ser bello, ¿sí? Entonces, como no estamos hablando de esto, pues hablamos de un ser grotesco. A eso se refiere este punto. Con esto, muchachos, lo dejamos hasta aquí porque ya son las 12 y no tarda en sacarme su profesor que sigue. Entonces,